Tal vez hemos pasado, o no solo yo, sino ustedes, los que están conectados, han pasado por fracaso, algún fracaso económico se le puede decir, alguna decepción, una traición o momento donde pensaron rendirse, donde pensé rendirme. Pero cada experiencia nos ha preparado para convertirnos en la persona que estamos decididos a ser. Entonces hoy quiero recordarle o quiero que sepan de estos 3 puntos que son fundamentales a la hora de comenzar o de pensar antes de comenzar, ¿no? O de los por qué, digamos. Como primer punto son 3 puntos que tengo preparados para el día de hoy. Como primer punto es perdonar por los errores que cometieron. Saber perdonarnos a nosotros mismos los errores. ¿Bien? Muchas veces el mayor enemigo no es el fracaso, sino la culpa que llevamos por años, que venimos arrastrando, por diferentes años. Nos castigamos por las malas decisiones o decisiones equivocadas, mejor dicho, por las oportunidades que hemos perdido, por los errores que hoy haríamos de otra manera. Pero hay una verdad que debemos aceptar, que es esta, que todos cometemos errores. Nadie aprende a emprender, nadie aprende a liderar, nadie aprende a construir una nueva vida sin equivocarse. No podemos construir una vida sin anteriormente equivocarnos. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos, perdonarte no significa justificar tus errores. Significa aceptar que en ese momento tomamos decisiones con el conocimiento, la experiencia y la madurez que teníamos en ese momento. ¿Bien? Entonces, podemos pensar que quizás invertiste dinero en un proyecto que no funcionó, tal vez confiaste en personas que te decepcionaron, puede que hayas abandonado un sueño por miedo, puede pasar, o quizás dejaste pasar una gran oportunidad porque básicamente no creías en vos, no tenías esa certeza en vos. Y la pregunta no es por qué me pasó esto, sino que debemos preguntarnos realmente, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué me enseñó esta experiencia? ¿Bien? Y acá podemos tomar como un ejemplo imagínense si soy una persona que invertí todos mis ahorros en un negocio digital y ese negocio digital fracasó. Y durante meses, días, semanas, ya sea cual sea, todo el tiempo me voy repitiendo: soy un fracaso, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense qué puede llegar a pasar si yo todo el tiempo me digo: soy un fracaso, soy un fracaso. Voy a sentir en todo ese momento de que soy un perdedor. Y eso está mal, obviamente. Pero cuando uno se perdona, cambia la manera de pensar. Podemos decir: perdí dinero, sí, lo perdí, pero gané experiencia. Aprendí qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y la próxima vez que lo hagamos o que estemos dispuestos a hacer algo similar, ya estemos un poco mejor preparados. Entonces el fracaso deja de ser una condena y en este caso se convierte en una lección. O muchas veces también escucho a personas que dicen: si hubiera empezado hace 5 años, como fue en el caso de muchas personas que se escuchan acá hoy en día, en la zona, si hubiera arrancado hace 5 años, hoy la vida sería diferente. Y lo toman como una oportunidad perdida. Pero vivir en el hubiera, si nosotros estamos pensando en el qué hubiera hecho, eso no cambia nada porque ya pasó. Tenemos que pensar en el hoy. Entonces debemos cambiar esa pregunta. En mi caso yo cambio las preguntas a la hora de hacérmela. Y no me pregunto, no me quedo en el solo hecho del vivir en el qué hubiera pasado, sino en hacerme la pregunta de decir: ¿qué puedo comenzar hoy para que dentro de 5 años me hubiera sentido orgulloso o me sienta orgulloso de haber empezado? Ahí ya la pregunta cambia, ya ese pensamiento cambia. Y es todo lo contrario, porque en vez de decir qué hubiera pasado, ya te estás preguntando qué puede llegar a pasar si comienzo hoy de acá a 5 años. ¿Bien? Ahí ya cambia por completo. Entonces, ¿cuál preferís? ¿Qué pregunta preferís? ¿Quedarte en el qué hubiera pasado? ¿O preguntarte qué puede llegar a pasar de acá a 5 años?
Porque obviamente nosotros no podemos construir un gran futuro mientras seguimos castigándonos por el pasado. Y hay algo que recuerdo siempre, y vos también podés hacerlo y decirte estas cositas. No soy mis errores, no soy mis fracasos, no soy mis malas decisiones, sino que solo soy una persona que decidió levantarse, aprender y volver a intentarlo. Ese como primer punto, chicos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Están activas las personas? A ver. Ya tenemos varios corazones. Yo soy medio como Martín, que le gusta que le vayan sumando unos corazoncitos ahí. Pónganme en el chat si se va entendiendo bien hasta ahí los puntos que voy nombrando. Javi, mi hermano allá, de México. Bueno, seguimos, chicos. Como segundo punto, como segunda lección, es agradecer las lecciones que aprendimos. Y hay una frase que dice que la experiencia es un maestro que primero te pone en el examen y después te enseña la lección. Entonces la vida funciona exactamente igual, funciona así. Muchas de las situaciones más difíciles que nosotros hemos vivido terminaron convirtiéndose en las lecciones más valiosas de nuestra vida. ¿O estoy equivocado? Entonces, hay veces que quizás en el momento que no lo entendimos, tal vez nos preguntamos ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero con el tiempo, empezaste a descubrir que cada caída, cada decepción, cada fracaso, tenían algo para enseñarte, algo que enseñarte, algo para que aprendas. Y ahí es donde tenemos que empezar, donde tenemos que agradecer las lecciones. Y no significa que te haya gustado sufrir. Significa que podemos tomarlas como experiencia, reconocerlas como esas experiencias que nos hicieron sentir más fuertes, más sabios y poder estar un poco más preparados para el futuro, perdón. Como por ejemplo, vuelvo a repetir, el proyecto que no funcionó. Tal vez nosotros le dedicamos muchísimo tiempo, dinero y energía a un proyecto que al fin y al cabo terminó fracasando, se le puede decir. Y en ese momento uno siente una frustración o se siente decepcionado, pero gracias a esa experiencia que aprendiste la importancia de ser un poco más disciplinado, de tener otra planificación, aprendimos a tener más paciencia. Ese fracaso, ese negocio que no funcionó como querías, te dio conocimientos que ningún libro podía enseñarte. Hay conocimientos que no, por más que te leas 100, 200, 300 libros, si no lo vivís en carne propia, no podés aprender esa lección. O si no, también podemos tomar de ejemplo, como otro ejemplo, a la traición de una persona. Que a veces las personas a las que más confiábamos terminan decepcionándonos. Y eso va a doler, y duele mucho, obviamente. Puede que le haya pasado, pero esa experiencia puede enseñarnos a poner límites, puede enseñarnos a elegir mejores nuestras relaciones, y también puede enseñarnos a valorar a las personas que realmente están de nuestro lado, porque la herida se convierte en una sabiduría. Y en las ocasiones, en los tiempos más difíciles, son las que despiertan nuestro mayor potencial. Y sobre todo hay veces que debería ponerte a pensar por un momento en alguna situación difícil que hayas pasado. Y yo, ponerle en mi caso, algunas veces me pregunto, ¿qué? Cuando pasa algo así como lo que nombré recién, alguna experiencia, alguna mala experiencia o algún negocio que terminó al final siendo un fracaso, me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿En qué me hizo creer? Son diferentes preguntas que uno se va haciendo, o qué habilidades desarrollé gracias a este desafío, gracias a este proyecto, gracias a este negocio. Entonces ahí es cuando cuando podés cambiar la pregunta en vez de decir de por qué me pasó, y nos preguntamos qué me vino a enseñar. Entonces ahí ya cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva por completo, porque las lecciones que nos han pasado en tiempos anteriores son las herramientas que van a construir, que van a ayudarnos a construir nuestro futuro. Entonces, no podemos agradecer el dolor,
sino que tenemos que agradecer a la persona en la que nos estamos convirtiendo gracias a ese momento que nos pasó. Entonces ahí recordar un poco que cada caída nos hace más fuerte, que cada error te hizo más sabio, más capaz, y que cada desafío nos preparó para algo más grande. Por algo las cosas pasan, ¿no? Y quizás hoy entendemos que algunas de las mejores cosas que nos han sucedido nacieron de los momentos que alguna vez pensamos que iban a destruirte. ¿Bien? Hay veces que nos pasan cosas que vos decís, es de donde menos esperaba que me destruyan. ¿Bien? Y como tercer punto, chicos, este punto es uno de los más importantes y es el punto de tomar la decisión de avanzar aunque todavía tengas miedo. Porque hay algo que tenemos que entender, o que debes entender, que el miedo nunca desaparece por completo. En eso estamos todos de acuerdo, calculo. Se puede esperar el momento perfecto para actuar en una de las mayores trampas de la vida, se le puede decir. Y donde muchas personas escuchamos que dicen, cuando tenga más capital, cuando tenga más dinero, voy a empezar. Cuando me sienta preparado, voy a emprender. O cuando tenga más confianza, puede que dé el siguiente paso. Eso se escucha frecuente. Pero la realidad es que la confianza no llega antes de actuar, sino que la confianza nace después de dar el primer paso. Pongamos como ejemplo a un bebé cuando empieza a caminar. ¿Qué pasa con el bebé cuando querés enseñarle a caminar? El bebé, ¿por qué no camina? Uno, porque ve que todos le hacen upa, bien, él desde que nace le hacen upa. Si vos no le enseñás o no le das ese gran paso, ese gran avance que necesita, esa confianza que necesita el bebé, de pararlo y enseñarle, mostrarle cómo caminar, entonces el bebé va a sentir miedo, pero porque solamente se lo permiten, o directamente las personas no tienen miedo a que ese bebé se caiga, entonces directamente ni les enseñan. Entonces todos sentimos miedo. La diferencia es que algunas personas permiten que el miedo las detenga, como decía anteriormente, mientras que otras, como en el caso de nosotros, decidimos avanzar a pesar del miedo que tenemos, a pesar de él. Entonces pongamos un ejemplo podemos decirle un ejemplo referido a los negocios digitales. Que muchas personas sueñan con emprender, sueñan con hacer algo diferente al sistema que venimos teniendo desde ya hace muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Pero tienen miedo de fracasar, tienen miedo de perder plata, o miedo al que pueden llegar a decir los demás. Entonces, pasan los años, pasan los meses, pasan los días, y esa persona van a estar en el mismo lugar, van a estar en la misma posición, por el simple hecho de que tienen miedo, de ese miedo de actuar. Y en cambio, hay quienes quienes tenemos ese miedo, sentimos ese miedo, pero al fin y al cabo decidimos aprender, decidimos comenzar, decidimos avanzar. Y entonces todo eso se puede mejorar en el camino. Porque obviamente cuando nosotros empezamos no teníamos todas las respuestas, no teníamos la certeza de por qué lo hacíamos, pero tuvimos el valor de empezar. Y eso es lo más importante. O si no, también, no solo de hacer un negocio, sino también como hablar en público, por ejemplo. Que la primera vez que alguien toma un micrófono, poné que tomamos un micrófono y te toca hacer una presentación. ¿Qué es lo primero que vas a sentir? En mi caso me pasó, sentí nervio, sentí inseguridad, sentía que me iba a equivocar, que me iba a olvidar las cosas. Y hasta te dan ganas de dejar el micrófono y salir corriendo, ¿no? O te dan ganas de renunciar, digamos, a eso que estás haciendo. Pero cada vez que lo volvemos a intentar, ese miedo va perdiendo fuerza. Y al perder fuerza, la confianza nuestra va creciendo. Y hay algo que repetimos con frecuencia, y es que siempre con los chicos o en las charlas que tenemos se repite con frecuencia,
Y es que el crecimiento siempre está al otro lado de la incomodidad. Si no nos sentimos incómodos, si no sentimos que estamos teniendo un momento incómodo, jamás vamos a volvernos a sentir con una mayor confianza. No podemos tener esa fuerza de seguir haciéndolo. Sin incomodidad no hay crecimiento, chicos. Entonces, quizás hoy alguien quiere cambiar de trabajo, quiere cambiar de vida, digamos, quiere iniciar un proyecto, transformar su situación financiera. Y obviamente es normal tener miedo, vuelvo a repetir, porque todos los cambios traen una incertidumbre a la hora de arrancar, por más que tengamos cierta información o toda la información que queramos. Pero hay algo que tenemos que recordar. El miedo de intentarlo dura un momento. El arrepentimiento de no haberlo intentado puede que dure toda la vida. Y es una frase que me quedó marcada y la escuché hace ya unos 2 años, más o menos, antes de comenzar estos proyectos. Vuelvo a repetir, el miedo de intentarlo dura un momento, pero el arrepentimiento de no haberlo intentado puede durar para toda la vida. Y ahora podés hacerte esta pregunta. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué haría yo si no tuviera miedo? ¿O qué sueño he estado postergando por tener ese miedo? Y a ver, podemos decirle, otra pregunta es, ¿cuál es ese primer paso que puedo dar hoy? ¿Cuál es ese paso que necesito dar hoy o que puedo dar hoy? Entonces ahí viene donde podemos decirle que no necesitamos tener todo resuelto. No necesitamos ver todo el camino con el que nos vamos a encontrar. Sino que solamente necesitamos tener el valor suficiente para poder dar el siguiente paso. El valor propio, digamos, de cada uno para poder dar el siguiente paso. Porque la vida cambia cuando uno decide actuar. Si no actúas, obviamente no hay cambio. Y muchas veces ese milagro que tanto estamos esperando, comienza cuando tomamos una decisión valiente y no cuando nos quedamos sentados solamente esperando a que ocurra ese milagro. Sino que si no actúas decidido a lo que realmente estás buscando, es muy difícil que aparezca ese milagro. Y ya para ir cerrando, chicos, este es un mix bastante corto. Sé que anoche muchos se acostaron tarde y hoy es día sábado, deberán tener que hacer muchas cosas o mucho cierre después de la tremenda máster que tuvimos anoche. Que hay una cosa que quiero decirles, que no permitamos que el miedo escriba nuestra historia, sino que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Hacelo vos, da ese paso, inicia ese proyecto, llama a esa persona, aprende esa habilidad, aprende ese negocio. Aprende a desarrollar diferentes habilidades. Porque el futuro pertenece a quienes se atreven a avanzar. Incluso cuando sienten miedo, ¿no? Entonces hay algo que tenemos que recordar, o algo que estaría bueno que si lo pueden escribir ahí para mandarlo al grupo. Que la vida recompensa a quienes nos atrevemos a dar un paso más allá de los miedos. No esperes sentirte listo. Empieza y el camino te irá preparando. Repito si quieren, chicos. La vida recompensa a quienes nos atrevemos a dar un paso más allá de los miedos. No esperes sentirte listo. Empieza y el camino te irá preparando. Gracias, chicos. Ha sido un placer. Y gracias también, agradecer ahí a Oscar que está en sala por el tremendo mix, el tremendo máster, perdón, que tuvimos la noche del viernes, la noche de ayer. Y gracias una vez más por poder pertenecer a este sistema que es increíble, y agradecer a todos los chicos de la terrible semana que tuvimos en Mix, y ya sea en presentación también, en todo lo que abarca el sistema. Y es muy importante para el crecimiento, como nombraba al principio, poder estar conectado todos los días al sistema, poder aprender cada día más a la hora de querer buscar ese cambio y ese anhelo, esas metas que todos tenemos. Bien,
que todos aportan su grano de arena tan importante que siempre andamos buscando y que las personas no saben dónde encontrarlo. Así que familia, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes para continuar con el sistema. Chau, chau, gracias.